Paz del Señor, a los hermanos. Más una vez estamos aquí grabando este video con el objetivo de contribuir con el conocimiento, entendimiento bíblico al respecto de algunos asuntos muy hablado en nuestro día a día. En el otro video nosotros tenemos hablado sobre el uso de la barba y tenemos colocado algunos puntos allí en el video. Y ahora nosotros vamos a dar la continuidad. En el otro video yo hablé solamente, no coloqué muchos versículos bíblicos, pero en esta ocasión yo quería leer y colocar algunos versículos bíblicos que generalmente he usado para defender que la Biblia prohíbe el uso de la barba y por eso que los hombres entonces también tienen que obedecer por causa de esos versículos. Como por ejemplo Ezequiel 5 y 1, capítulo 5, versículo 1 dice así: Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Entonces, ahí las personas leen este versículo y dice, está aquí, está viendo que aquí Dios está diciendo a Ezequiel que era para él agarrar un cuchillo y una navaja de barbero y pasar sobre su barba, sobre su barba. Y entonces por eso nosotros entendemos que Dios realmente eh, exige que los hombres también estén sin barba. Pero ahí nosotros miramos el texto, considerando su contexto. ¿Qué es el contexto del texto? Es lo que viene antes de él, lo que va a suceder a él, la secuencia y lo que viene antes. Entonces, en el capítulo 4, tú vas a ver ahí sobre qué está hablando, sobre este versículo. Va a hablar de la predicción del sitio de Jerusalén, juicio y todo más. Entonces es un versículo muy, muy largo que no da tiempo para leer. Pero usted lee, ahí tú vas a entender ahí por qué que ese versículo en el capítulo 5 y versículo 1 existe ese versículo aquí, esta descripción. Entonces, y otra cosa, nosotros tenemos que entender también que en la Biblia hay algunos tipos de texto bíblico, trecho bíblico, pasaje bíblica, por ejemplo, hay textos prescriptivos que está ali descrito para nos ver, para nos ler, y hay textos que son normativos. Los normativos, obviamente, nosotros vamos a considerar y llevar, entender, interpretar como norma bíblica, que formaría la doctrina bíblica. Entonces, aquí en este pasaje, ¿qué está diciendo? Que no, aquí no está enseñando el no uso de la barba. En el versículo 5 y en el capítulo 5 y versículo 1 responde esa pregunta. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar primero sobre la cabeza. Entonces, primero es sobre la cabeza y después sobre la barba. Solo que las personas solamente agarran como que aquello que le conviene a él. Y dice, no, pasa sobre la barba. Y la cabeza. Si este texto fuere realmente normativo, porque él no es normativo, pero si fuera normativo, vamos a llevar a la doctrina y vivirla, obedecer como doctrina, como regla. Entonces, también el cuchillo tiene que primero pasar sobre la cabeza y después la navaja sobre la barba. Entonces,
usted está entendiendo que cuando nosotros hacemos la lectura correcta, analizamos, nosotros vamos a entender que la verdad ese texto bíblico no está hablando de prohibición de barba, considerando el contexto, entendiendo ali lo que envuelve este versículo. Y así, nosotros tenemos, por ejemplo, Esdras capítulo 9 y versículo 3, también nosotros vamos a ver hablando sobre ese asunto. Y ahí es muy común, entonces, las personas usar y decir, no, o sacerdote Esdras, el escriba Esdras, él sacó la barba. Entonces Esdras capítulo 9, versículo 3 dice así: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y la misma regla sirve de Ezequiel capítulo 5, sirve aquí. Esdras, entonces, cuando escuchó una noticia desagradable, entonces usted va a leer también el contexto y tú vas a entender. Y ahí Esdras, entonces, angustiado con aquella noticia que recibió, él rasgó su vestido, su manto, arrancó los pelos de su cabeza y su barba. Entonces, misma cosa, el persona no, Esdras tiró sacó su barba, pero primero él rasgó su vestido, segundo él arrancó el cabello de su cabeza y después la barba. Entonces vea, es la misma cosa, haciendo la lectura correcta, la interpretación correcta, considerando lo que la estructura del texto. Nosotros vamos a entender que ese texto no son normativos, no son normativos. Porque, entonces, es importante nosotros considerar eso. Hay otros textos, Ezequiel capítulo 7, no, Isaías capítulo 7, versículo 20, Isaías capítulo 15, versículo 2, va a hablar la misma cosa, de a alguien sacando la barba. Y entonces, y ahí las personas usan ese texto. Ahí Jeremías, un versículo muy fuerte tal vez, que puede ser usado como por aquellos que quieran defender y colocar como doctrina en la iglesia. Capítulo 41 y versículo, Jeremías capítulo 41, versículo 5, 4 y 5, dice así: sucedió además un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía. Hay versículo 5, que venían unos hombres de Siquén y de Silo y de Samaria, 80 hombres raída la barba y rota la ropa y rasguñados, y traían sus mantos ofrenda e incenso para llevar a la casa de Jehová. Entonces, ¿qué se usa ese texto? Dice así: no, está viendo aquí que 80 hombres con la barba tirada, ellos subieron para la casa de Jehová para adorar, para ofrecer incenso, para cultuar a Dios. Entonces nosotros tenemos que seguir ese costumbre, ese uso que esos hombres nos dejaron. Pero la misma cosa, la misma regla, considera el contexto, por qué que ese versículo existe, vea la estructura ali y entienda, haga la interpretación. Por ejemplo, dice 80 hombres raíz de la barba y rotas la ropa. Entonces también, luego, si me dice que tengo que sacar mi barba para ir a la casa de Dios, estos hombres también tenían las ropas rotas, rasguñados, dice el texto allí. Entonces, si una regla sirve para todos. Entonces, por eso que no da para nosotros cerrar, aplicar eso para nuestra vida como norma, como regla. Porque no es eso lo que la Biblia está diciendo. Y así nosotros tenemos Levítico capítulo 13 que habla sobre la barba que tiene que tirar. Es una cuestión de purificación,
cuando agarra lepra de cabeza, de barba, no tiene nada que ver con prohibición que hoy no se pueda usar. Entonces, esa era la meditación que nosotros estamos haciendo. El objetivo, ¿qué es el objetivo, hermano, de este video? No es hacer que usted cambie. No es hacer usted, a partir de ahora, entonces yo voy a usar barba. No. Si usted no está usando, todo bien. No use. La idea no es usted cambiar. La idea es que nosotros entendamos que a partir de algún posicionamiento nuestro, algún uso nuestro, nosotros no podemos menospreciar a aquellos que no tienen el mismo uso, el mismo costumbre, lo que nosotros. Entonces, esa es la idea, porque nosotros tenemos que cuidar con el exclusivismo religioso. Exclusivismo religioso, ¿cómo es que se crea el exclusivismo religioso? Puede venir por muchos factores, pero uno de ellos es el uso y costumbre. Porque si yo tengo un uso diferente, yo no uso barba, yo defiendo el no uso de barba. Entonces, aquella persona que usa no hace parte de mi ministerio. No tiene, y las personas llegan a decir, no tiene la misma doctrina do que yo. Entonces, y ahí créase una división, porque ahí ya no puede tener comunión con ese tipo de persona. Entonces ahí va creándose el exclusivismo religioso, que va a venir por muchos factores. Yo estoy hablando apenas sobre la barba aquí, Entonces, eso tiene sus lados positivos, su lado negativo. Hasta inclusive yo hablé ayer sobre la empresa que prohíbe los funcionarios entrar con barba. Ahí yo hablé de las dos opciones. Si la persona quiere, acepta. Si la persona no quiere, entonces no acepta. En la vida secular, en el trabajo, en la empresa, ahí funciona. Pero en la iglesia, eso no debe ser así. Primero, porque la iglesia no es empresa. La iglesia no es empresa. No hay un patrón que va a determinar las reglas dentro de la iglesia. Segundo, ¿quién debe orientar, colocar las reglas para el andamiento de la iglesia? Es Dios a través de su palabra. Porque nosotros tenemos la Biblia para nos orientar. Nuestra regla de fe es la Biblia. Nuestra única regla de fe es la Biblia. Entonces, todo lo que hay en la Biblia, obviamente haciendo la interpretación correcta, nosotros vamos a aplicar para el andamiento de la iglesia, para el desenvolvimiento de la iglesia. Entonces, la iglesia no es empresa. Entonces, yo no concuerdo con aquella liderança que dice, no, aquí en mi iglesia es así. Aquí en mi denominación es así. Si la persona no quiere, entonces tiene que salir. Es peligrosísimo esa posición. Porque la iglesia no es de él, la iglesia es de Dios. Y quien coloca la regla dentro de la iglesia es Dios a través de su palabra. Por eso que es importante nosotros entender que nosotros no podemos menospreciar a aquel hombre, aquella mujer que tiene un uso diferente que el nuestro, que viene queriendo agradar a Dios, queriendo vivir una vida en santidad en la presencia de Dios. Nosotros no podemos despreciar y colocar fuera a partir de usos y costumbres. Nosotros estamos hablando apenas de la barba, pero después, en otras ocasiones, nosotros vamos a hablar sobre vestimenta, sobre juegos de fútbol. Vamos a colocar ahí
en la balanza para nosotros hablar, explicar qué la Biblia dice realmente al respecto de eso, porque nosotros venimos de un costumbre, de un concepto de nada puede. Es todo prohibido porque hacer eso es pecado, porque ver tal cosa es pecado, porque tener tal cosa es pecado, porque es todo mundo. Y cuando la verdad, nosotros mirando en la escritura, nosotros comprendemos que son muchas cosas que nosotros estamos dejando de vivir a partir de reglas y mandamientos de hombres humanos, cuando la verdad la Biblia nos da un respaldo y un sustento, un apoyo bíblico para eso. Amén, mis hermanos, que Dios bendiga. Espero que usted sea edificado y pueda comprender bien la escritura. Que Dios nos ayude a cada día vivir en santidad, nos ayude a amarnos unos a los otros, porque ese es uno de los principales mandamientos de la Sagrada Escritura. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Ámense unos a los otros, así como yo amé a ustedes. El propio Señor Jesús dijo eso. El propio Señor Jesús dijo eso. Entonces, para ahí en el versículo 35 dice, porque así ellos saberán que ustedes son mis discípulos, si se amaren unos a los otros. Entonces, vea, Jesús nos dijo, para que el mundo conozca a ustedes que son mis discípulos, ustedes no tienen que andar con barba, no tienen que... No, Jesús dijo, para el mundo conocer que ustedes son mis discípulos, ustedes tienen que se amar unos a los otros de la misma manera que yo amé a ustedes. Entonces, en otra ocasión nosotros vamos a hablar sobre cuál fue la manera que Jesús nos amó, la cual Él quiere que nosotros nos amemos unos a los otros, la misma manera que Él nos amó. Que Dios bendiga.